racial, homicidios y una serie de cosas, pero a través del tiempo, por la oración de la iglesia, por que Dios realmente tiene su gracia y misericordia sobre esta ciudad, Dios ha ido trayendo un mover lindo, fresco de su espíritu, y han habido cambios bastante sustanciales, pero todavía estamos con la necesidad de que más cosas sucedan, y por eso hay que seguir adelante. Y entre lo que quiero hoy compartir con ustedes es sobre el poder de la confesión. Cuando hablamos de la confesión, estamos hablando del hablar, el de pronunciar frases, oraciones. Y dentro del término confesión, en la Biblia está muy enmarcado esto, y lo vemos inclusive también en términos seculares o naturales, donde se dice, por ejemplo, que es muy importante que la gente tenga una confesión positiva y no tanto negativa de la vida, y que inclusive hay quienes hablan de que si uno confiesa cosas positivas va a recibir cosas positivas, y si uno confiesa cosas negativas va a recibir cosas negativas. Esto no necesariamente es así al 100%, pero si usted me preguntara a mí qué es más importante o qué es lo que debemos de hacer, yo prefiero hablar positivamente ante las circunstancias de la vida y no tanto negativamente, porque al final de cuentas basta con que las circunstancias sean negativas como para que uno también hable también negativo. Por otro lado, si vamos a la palabra del Señor, yo creo que Dios nos instruye a que nosotros confesemos su palabra, a que nosotros hablemos la palabra del Señor. Y por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo número 10 y verso 9, dice que realmente que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Entonces está hablando de la importancia de la confesión para que nosotros podamos recibir en una forma amplia todo lo que es la redención, la salvación. En el siguiente versículo, en el versículo 10 dice, porque si confesares con tu boca, pues porque con la boca se confiesa, dice, para salvación, dice, y que realmente en el corazón se cree, pero luego con la boca se confiesa y se recibe la salvación. Y aquí hay dos conceptos muy importantes. Tú confiesas lo que crees en tu corazón. Por eso la confesión es muy importante, porque si en tu corazón tú crees en la palabra del Señor y confiesas la palabra del Señor, entonces vas a recibir de acuerdo a la palabra que has confesado. Es tan importante la confesión que, por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo número 11, dice en el verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando del Señor Jesucristo, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, sino hojas. Pero cuando llegó a ella, verso 13 dice, nada halló sino hojas, pues no era sino tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al decir que lo oyeron los discípulos, está refiriéndose que definitivamente el Señor hizo una declaración, pronunció una maldición, una confesión sobre aquella higuera. Y si usted va un poquito más adelante, en el mismo capítulo 11, pero en el verso 20 de Marcos 11 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, y aquí estamos entrando a un concepto interesante de la palabra, para que usted vaya entendiendo lo que queremos enfatizar acá. El Señor miró aquella higuera que estaba llena de hojas, pero que no tenía fruto, y entonces Él pronuncia una confesión, una palabra de maldición sobre aquella higuera,
pasados algunos días, dice que vinieron y se dieron cuenta que la higuera que el Señor había maldecido se había secado. Quiere decir que la palabra que el Señor pronunció tuvo un efecto sobre aquella higuera, y no solamente en una forma, diríamos, exterior, sino que inclusive desde las raíces aquella higuera se había secado. Quiere decir que la palabra de Dios, la confesión de la palabra tiene poder, y sobre todo esa palabra que salió de los labios del Señor tenían poder sobre aquella higuera. Aquello se secó desde la raíz. Quiere decir que hay problemas, hay situaciones que usted puede estar viviendo que es necesario que haya una confesión sobre aquello, y si es un problema y usted no encuentra inclusive la raíz, y usted está mirando la situación en una forma exterior, pero no es evidente lo que está detrás de aquello, pero cuando usted declara la palabra, entonces aquella palabra llega hasta la raíz de las circunstancias, y aquello es cancelado, aquello es secado, aquello comienza, diríamos, un proceso de transformación, de cambio, producto de la palabra que usted también declaró. Cuando el Señor está hablando con sus discípulos acá, les habla de el poder de la confesión, de una confesión de fe, de una confesión fundamentada en la palabra de Dios, y dice en el verso 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Quiere decir que Él les dice, bueno, ustedes vieron que lo que yo confesé, la palabra que yo declaré sobre la higuera hizo efecto, y esta higuera se secó y nunca más dará frutos. Bueno, ahora el Señor les dice, es importante entonces que ustedes tengan fe en Dios. ¿Qué les está diciendo? Bueno, que si tienen fe en Dios, lo que confiesen van a recibir. Y de hecho, a partir del verso 23 les dice: porque de cierto os digo que cualquiera de nosotros, siendo hijos del Señor, siendo iglesia del Señor, cualquiera de nosotros, no importando si usted sirve en un liderazgo de una iglesia, si usted es pastor, si usted es evangelista o no lo es, dice cualquiera que tiene autoridad para confesar la palabra, cualquiera que tenga fe en Dios, puede decirle, dice, a este monte. Imagínese usted el cuadro. Pienso que el Señor está allí señalando un monte que estaba ahí alrededor, y les dice, cualquiera que dijere a este monte. Cuando usa la palabra monte, está refiriéndose a una, diríamos, a una elevación, a algo que está elevado sobre la faz de la tierra, sobre el valle. El monte también en la Biblia se refiere a aquello que puede imposibilitar lo que usted pueda querer obtener. El monte habla de obstáculo, el monte habla de un lugar alto, donde inclusive bíblicamente hablando y a nivel natural sucede que la gente va allí y también adora y hace sacrificios. Entonces dice, por cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, algo totalmente imposible de hacer para cualquier ser humano. Imagínense decirle a un monte que está asentado sobre la tierra, que está bien pegado a esa tierra, que se mueva y se eche en la mar. Lo que el Señor está diciendo es, la confesión, lo que digamos, tiene el poder de poder mover las circunstancias. Lo que digamos tiene el poder de poder cambiar inclusive lo natural, lo que ha sido creado, para que aquello suceda diferente según lo que nosotros confesamos. Y dice, si le dijere a este monte, si confesares a este monte, si declararas a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en el corazón. Y aquí agrega el otro concepto. Les dije hace unos minutos que con el corazón se cree, pero también en el corazón puede suceder o nacer la duda. Santiago en los primeros capítulos nos dice
que si nosotros dudamos, lo que pidamos no va a tener efecto, no va a tener resultado. Dice, porque el que duda es como las olas del mar que van y vienen. No crea, dice, el que pida en esa forma que va a recibir algo de Dios. Pero anteriormente dice, pero hay que pedir con fe en Dios, con fe en la palabra, con fe en la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. En esta hora yo quiero declarar esto sobre ti, que si tú hoy abres tu boca y confiesas tu sanidad, confiesas un milagro financiero, un milagro de provisión sobre ti, lo que tú confieses, recibes. No importa el monte que tú estés enfrentando, no importa el obstáculo que estés enfrentando, no importa la situación difícil que estés enfrentando, Dios nos ha dado autoridad y el poder a través de la oración, a través de la confesión de su palabra, para que por más grande que sea el monte, tenemos el poder de decirle a esa circunstancia, aléjate, quítate, y aquello va a suceder si no dudamos en nuestro corazón. Es importante comprender de que aquella palabra que usted confiese tiene que estar sembrada en su corazón, que usted tiene que creerla, que usted tiene que haberla recibido, que usted tiene que haberla digerido. Tienes que permitir que el Espíritu Santo traiga la palabra de Dios, aquella palabra escrita, aquella palabra que sea rema, y que entonces sea sembrada en tu espíritu, en tu corazón, porque entonces de acuerdo a lo que tú tienes allí vas a declarar, porque la Escritura dice que el ser humano, el hombre, de las cosas del corazón habla. Dice que por eso tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que luego el Señor dice, y no dudare en su corazón, sino creyere. La duda es lo contrario a creer. La duda es lo contrario a lo que es la fe. El que duda no recibe. La duda es pensar que Dios lo puede hacer o que Dios no lo puede hacer, que Dios tiene el poder o no tiene el poder. Pero yo quiero decirte, según la palabra de Dios, que Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. La palabra de Dios dice que Dios es todopoderoso, y dice que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros, y si creemos en el poder de Dios vamos a recibir. Dice, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Entonces se cree primero que usted va a recibir lo que dice, aunque con sus ojos naturales no lo haya visto. Si usted puede ir allí en un momento dado, ahora o en el futuro, al libro de Hebreos, capítulo número 11, dice que la fe es creer, tener la sustancia, tener la convicción de aquello que aunque no se ve, se espera y se cree que se va a recibir, porque la fe es creer sin haber visto. En una ocasión, uno de los discípulos del Señor, llamado Tomás, tenía dudas de si él realmente había resucitado o no, y entonces cuando viene el Señor y se aparece a Tomás, le dice, mira Tomás, aquí están mis heridas, si quieres tocarlas, si quieres verlas. Y dice que el Señor le dijo, bienaventurados aquellos que creen o van a creer sin haber visto. ¿Por qué? Porque definitivamente la fe es primeramente tener la convicción de que usted va a recibir, aun cuando en lo natural usted no lo haya visto. Puede ser que tú tengas un cáncer y dices, bueno, confieso la palabra, pero no miro en el exterior que aquel cáncer está seco. Pero Dios te está diciendo en esta hora, la palabra de fe que tú confieses, que tú declares, va a llegar hasta la raíz, y te darás cuenta que en el proceso de los días, aquella palabra secó aquel cáncer desde la raíz, y en el tiempo va a notarse que aquel cáncer se seca por la palabra que tú confiesas. Y dice, si no creyere que le será hecho lo que dice, y lo que diga, vea lo que dice, y lo que diga, lo que confiese,
lo que declare le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Primero yo creo que voy a recibir. Primero yo creo en el corazón, luego confieso lo que creo, y cuando yo confieso lo que creo, entonces lo que he confesado, lo que he dicho, me va a venir. Es como pensarlo así: cuando tú confiesas la palabra en esta tierra, hay algo que se activa en lo espiritual, hay algo que se activa en el cielo, y hay una puerta de bendición que se abre, hay una respuesta que se envía desde el cielo de acuerdo a la confesión que tú declaras en esta tierra. Hay algo que se activa, un poder sobrenatural, los milagros, las sanidades de Dios, la intervención divina, aquello que tú necesitas se activa cuando tú confiesas la palabra. Luego más adelante, atrás, en el capítulo número 8 de Mateo, nos hace ver algo interesante. Dice en el verso 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Quiero decirles que el centurión no era un judío, no era un conocedor a profundidad de la palabra del Señor como los judíos. Él tenía cierto conocimiento, supongo, por lo que estoy leyendo y dice este texto bíblico de la palabra de Dios. Y entonces viene el Señor y le dice: mi criado está enfermo, como diciéndole: Señor, yo creo que tú lo puedes sanar. Así como usted tiene que creer que el Señor le puede sanar, este hombre creía que el Señor podía sanar a ese criado. Y el Señor le dice: yo voy a ir y lo voy a sanar. En el verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Imagínense este hombre que no era muy conocedor de la escritura, era un romano, pero dice: di la palabra y mi criado sanará. Es decir, este hombre está creyendo en el poder de la confesión. Él está entendiendo de que si el Señor confiesa, lo que se confiese se recibe. Verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, cuando el Señor oyó esa confesión, y todos los que estaban allí, verso 9 dice: se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en aquellos que se consideran el pueblo de Dios, he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque este hombre estaba creyendo en la confesión de Jesús, pero el criado no estaba allí. El criado estaba a metros, diríamos inclusive a kilómetros de distancia. Y el Señor dice: este hombre, sin tener tanto conocimiento de la palabra y de Dios mismo, sin tener revelación de quién es Dios, está creyendo de que si yo confieso la palabra, aquel criado va a ser sanado. Y el Señor dice: esto es fe. Esto habla de una fe maravillosa. Verso 11: y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados fuera en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuándo fue el criado sanado? ¿Cuando Jesús fue? No, cuando el centurión confesó,
cuando el Señor recibió aquella palabra de fe y el Señor dijo: según tú has creído, así recibes. Para ir cerrando en esta hora, no importa tu necesidad, no importa inclusive si tienes que hacer una declaración con respecto a un familiar que está en otra nación, lejos, a miles inclusive de kilómetros o de millas donde tú estés. Lo que quiero decirte es que Dios es omnipresente. Dios está en todo lado. La palabra de Dios no es bloqueada ni recibe la oposición de una frontera, de una distancia. No hay pared, no hay distancia que pueda en algún sentido tener poder para impedir que lo que se confiesa, de acuerdo a lo que se cree, de acuerdo a la palabra de Dios, se reciba. Y cierro con esto lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 55, verso 11. Podemos leer a partir del verso número 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios está diciéndonos: la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve al Señor sin fruto, sino que es una palabra que da fruto. Es una palabra que va a ser prosperada, que va a cumplir el propósito por el cual esa palabra fue enviada. Definitivamente, así como Dios envía la palabra, así Él quiere que nosotros la confesemos y podamos recibir de acuerdo a lo que hemos confesado. Es muy importante que así como la palabra sale de la boca de Dios, salga esa palabra a través de tu boca, porque tu boca, cuando hablas la palabra, es representante, o es como si fuera la boca de Dios la que está siendo pronunciada allí o hablando. Y Dios dice: según lo que tú confieses, recibes. Es claro esto, es claro entender de que la confesión es muy importante. No hables enfermedad, no hables destrucción, no hables maldición sobre otras personas o sobre ti mismo. No hables maldición sobre tus hijos. Habla palabras de bendición sobre tus hijos. Habla palabras de bendición sobre todo lo que está a tu alrededor. Habla palabras de bendición sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Habla la palabra del Señor, porque como hemos enseñado en esta mañana, y espero que tú hayas captado la palabra, realmente de acuerdo a lo que tú confieses vas a recibir. No sé cuál es el monte que tú necesitas que se mueva. No sé cuál es la circunstancia que tú necesitas que se transforme. No sé cuál es la enfermedad que tú necesitas que Dios sane. Pero la palabra de Dios tiene el poder. La misma escritura dice que ella es como espada de doble filo. La palabra dice que ella es como aquella palabra que quebranta y que rompe el yugo. Es aquella palabra que quebranta y rompe lo más duro. La piedra más dura que pueda existir, la palabra de Dios la puede romper. Es de suma importancia que tú captes esto. A partir de hoy, yo te motivo a que cuides mucho lo que hables, a que tú permanezcas en la palabra del Señor, a que le permitas al Espíritu Santo traer esta palabra, guardarla en tu espíritu, y que día a día, no importando lo que digan los hombres, no importando lo que tú sientes, habla la palabra del Señor. Te decía al principio que se cree en Cristo en el corazón, pero que con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, en esta hora yo te motivo a que abras tu boca y confieses esta siguiente oración conmigo. Y le digas: Señor Jesús, yo abro mi corazón a ti.
yo confieso mis pecados delante de ti. Yo declaro que te recibo como mi Señor y único Salvador. Yo declaro en esta hora de que tú perdonas y limpias mis pecados a través de la sangre que tú derramaste en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús. Si tú has confesado esta palabra, si has hecho esta oración conmigo, ten por seguro de que Dios ha permitido que la salvación toque las puertas de tu corazón. Y si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y único Salvador, dice la Escritura que pasaste de ser no solo creación de Dios, sino que también a ser hijo de Dios. Y si en esta hora tienes alguna circunstancia difícil, una enfermedad, una situación X, abre tu boca y diga: en el nombre de Jesús, yo confieso palabra de sanidad. Yo declaro palabra de sanidad sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Hablo bendición sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi cónyuge, sobre mis padres, sobre tíos, hermanos, primos. Hablo palabras de bendición sobre mi ciudad, sobre mi nación, sobre todos aquellos que están en el gobierno. En el nombre de Jesús, yo bendigo mi vida, bendigo la vida de los míos. Declaro que todo lo que yo toque será bendecido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Según tú has creído y confiesas, así recibes. Bendiciones en esta hora. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez. Ahí está nuestra información. No dejes de comunicarte. Siga adelante con esta programación y que el Señor te bendiga mucho. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.